Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie. Empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pide limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias, relaten sus prodigios a los pueblos, entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntanse feliz al que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Descendientes de Abraham su servidor, estirpe de Jacob su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Por
porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido esos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que esas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hijos. Al escuchar la primera lectura, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, hemos iniciado este libro desde el lunes, precisamente porque estamos hablando de la resurrección de Cristo, la experiencia de las primeras comunidades cristianas, cómo vivieron los apóstoles y las primeras comunidades en esa experiencia de fe con Cristo Jesús. Escuchemos esta parte, cómo quien cura a aquel hombre que pide limosna, que está sentado en la puerta de la hermosa, en el templo, entra Pedro y Juan y sucede que estira la mano para que le den limosna. La actitud de Pedro es esta: Pedro va a ir para anunciar que el Señor está vivo. Va a aprovechar todos los momentos para poder manifestar que Cristo ha resucitado. Por lo tanto, si él va con esa actitud de convicción de lo que va a hablar, va a decirles a los demás: vean su testimonio. Aquel hombre extendió la mano y dijo: yo no tengo oro ni plata,
te voy a dar lo que yo tengo. La mejor riqueza, el mejor valor es esto. En nombre de Jesucristo, levántate y camina. Aquel hombre se levantó, se puso de pie y comenzó a caminar. Sí, la mejor riqueza es Cristo Jesús. No tengo ni oro, ni tengo ni plata. Te voy a dar lo que yo tengo. Y le da eso. En nombre de Cristo lo va a curar. Y no es que Pedro haya curado a este hombre. Lo curó Cristo por medio del apóstol Pedro. Por eso le pedimos a los santos, porque son los intercesores por nosotros ante Dios. Y es ese caso. Dios quiso que Pedro fuera un medio para que Dios pudiera curar a este hombre que estaba sentado a la entrada de la puerta del templo. Un enfermo, y es curado por Dios, por medio del apóstol Pedro. Por eso los santos son intercesores. Ellos son los que interceden, y el que hace los milagros es el mismo Dios por su propia voluntad. Por eso veamos, es ese testimonio, lo que está lleno Pedro, lo que él vive su experiencia, lo que él desea, eso es. Él desea que conozcan a Cristo como él lo ha conocido. ¿Está convencido de que el Señor está vivo, que ha resucitado? Sí, ha resucitado y le habla de eso. Eso es lo que necesitaba aquel hombre. Y la limosna que pedía era eso. La mejor limosna que pudo recibir aquel hombre, la entrega, es eso, a Jesús. Por eso decimos que la limosna es más que nada la entrega de lo que uno se da, no tanto lo que uno da, sino lo que nos damos a los demás. Y esa es la actitud de Pedro y Juan, darse, y dan con su vida. Y si nos fijamos, durante esos días vamos a escuchar que comienza la discusión, comienza la persecución contra los apóstoles por haber curado a este hombre. Así comenzó el problema para con Cristo. Haber curado a un paralítico, todos se le dejaron ir. Empezó la discusión y creció y creció y creció cada vez más. Vino la resurrección de Lázaro y creció más todavía, más tenso el ambiente contra Cristo Jesús. Y buscaron la manera de matarlo porque cada vez la gente creía más en él. Y va a pasar lo mismo con Pedro y Juan. Por haber curado a este hombre, van a empezar las autoridades a lanzarse sobre ellos. Así vamos a ver cómo se empieza a desatar la persecución contra la iglesia. Como iniciaba la iglesia, así empezaron los problemas y las dificultades. Solamente por dar el testimonio de Cristo Jesús. Hay problemas. Por hablar de la verdad hay problemas. Porque no quisieron creer cómo que este hombre curó. No fue Pedro, fue Cristo Jesús, el que está vivo. Y no quieren aceptar que quien curó al enfermo es Cristo, no el apóstol Pedro. Pero para no tocar ese tema, vamos a dirigirnos directamente a Pedro y vamos a atacarlos a ellos. No a ese Jesús del que ellos hablan, que está vivo y demás. No, de ese no vamos a tocarlo. Vamos a tocarlos a ellos, vamos a atacarlos a ellos. Es lo que van a hacer, con tal de evitar el poder profundizar que quien cura, el que hace los milagros, es Dios, no los hombres. Los santos interceden y el que hace el milagro es mismo Dios, por su voluntad. Desde la Virgen María, los ángeles y los santos que interceden ante Dios, Dios es el que hace los milagros, ellos solamente abogan por nosotros. Por eso, ante ese testimonio es lo que aparece en el Evangelio. En el Evangelio aparece la experiencia de los dos discípulos de Maús. Dos hombres que caminan por la vida desconcertados, sin esperanza. Esperaban que aquel hombre llamado Jesús fuera el libertador del pueblo de Israel. Y las cosas no se dieron como ellos pensaban. Entonces tenemos que hacer hincapié hoy en una cosa. Las cosas no son ni suceden como uno quiere. Porque el único que conoce las cosas y sabe lo mejor para nosotros es Dios. Por eso, lo que estamos viviendo ahorita, la experiencia, el pedir por quien ya se fue, por alguien que hemos conocido, por un ser querido,
una madre, una abuela, un ser querido, una amiga, una persona conocida. La experiencia es eso, es alguien que se ha ido. Y entonces debemos de entender que esa es la voluntad de Dios. A eso se llama voluntad de Dios cuando Dios dice, es esto, es eso. ¿Cuándo? En ese momento. Porque Dios desea lo mejor para nosotros. Que aunque no entendemos las cosas, algún día las comprenderemos. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque se llama voluntad de Dios. Por eso es lo que hemos escuchado en el Evangelio. Van dos discípulos discutiendo, pero no toman en cuenta a un tercer peregrino que va a su lado. No lo han identificado. Ellos van en su discusión, en los problemas en los que ellos van especulando, pensando, y por qué esto y por qué aquello no, y es que tanto que confiábamos y sucedió que lo mataron. Ellos en su discusión van hablando acerca de que esperaban en Cristo Jesús que Él los liberara del yugo opresor del Imperio Romano, del cual en ese tiempo vivían sometidos. No sucedieron así las cosas. Es que Cristo, de acuerdo a la voluntad de Dios, venía a anunciar a qué los venía a liberar del pecado y de la muerte. Y ellos esperaban la liberación del yugo opresor del Imperio Romano. Y no era eso. Es ante todo liberar al hombre de la esclavitud del pecado, liberar al hombre de su egoísmo, liberar al hombre de todo aquello que lo ata y lo hace encerrarse en sí mismo y no ver por los demás. El pecado que ciega a la persona y no le permite vivir en comunidad, pensar en luchar por el bien común, sino lo mío, lo mío. Por eso ellos deberían de entender a qué vino Cristo Jesús. Queríamos que nos liberara. ¿Liberarte de qué? ¿Qué esperabas? Pues que hiciera nuestro pueblo liberado de la esclavitud, que ya los pueblos dejaran de someternos. Siempre nos han sometido los imperios y nos tratan de esa manera. Cristo vino a liberarte del pecado y de la muerte. Cristo vino a enseñarte cómo vivir con dignidad. Vino a decirte cuál es el camino para poder llegar a la vida eterna. Cómo poder vivir esa vida para poder llegar a una vida que no se acaba. Por eso, cuando se junta con ellos, escucha pero lo que van hablando, pero no lo toman en cuenta. Ellos siguen discutiendo y hablando y la situación. Y entonces, pues no me toman en cuenta, pues entonces deja participar. Y es cuando les dice, ¿de qué cosas vienen discutiendo tan llenos de tristeza? ¿Cómo? ¿Tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Qué cosa? Pues lo de Jesús el Nazareno, un hombre, un profeta grande en milagros y palabras, cómo nuestros jefes lo entregaron para que lo mataran y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador del pueblo de Israel y no sucedió eso. Han pasado ya 3 días, no hay nada. Ciertamente fueron algunas mujeres de nuestro grupo precisamente para a la tumba y pues dicen que no encontraron que no encontraron nada. Fueron nuestros compañeros a cerciorarse y encontraron las cosas tal como las mujeres les habían dicho. Y entonces Cristo les dijo, qué insensatos y duros de corazón son ustedes para comprender lo escrito por los profetas. Que no sabían que el Mesías tenía que padecer, que no sabían que tenía que morir, que no lo anunciaron los profetas lo que iba a pasar. Esa era la voluntad de Dios, lo que tenía que suceder. Y luego entonces, ¿por qué entonces no aceptaron las cosas? Y entonces les hace ver a quién le creyeron. Pues ellos mismos escucharon, porque ellos mismos acomodaron las cosas a su manera. No, es la voluntad de Dios, no es lo que tú digas, lo que tú piensas, lo que tú te imaginas. Es que tenías que darle credibilidad a la palabra de Dios. Y ya estaba escrito que el Mesías tenía que padecer. Entonces, ¿por qué se tienen que hacer las cosas como ustedes pensaban, como ustedes querían? Por eso no comprendieron las Escrituras. Porque entonces el hombre quiere caminar en la vida y que Dios se acomode a su vida. Y no, es nuestra vida acomodarse a la voluntad de Dios, porque Dios no se equivoca y nosotros sí. Y como Dios no se equivoca, Dios hace lo mejor para nosotros, que aunque no comprendemos, pero ¿por qué? ¿Por qué?
Por eso, porque Dios no se equivoca y Dios buscó el bien para él, quien ya se ha ido, para Delfina. Este es el momento que yo ahora necesito, ya es el tiempo suficiente para poder pedir cuentas de su vida y entonces concederle lo que merece. Esas son las cosas que debemos de entender. Es Dios el que viene llamando en su momento a cada persona y decir, se acabó el tiempo. Ahora a entregar cuentas de la vida y yo entregarte lo que mereces de acuerdo a tu propia vida. De acuerdo a las obras de tu vida, eso es lo que mereces. Son las cosas de Dios. Y por eso tenemos que preguntarle siempre a Dios. ¿Por qué preguntarnos entre nosotros? No, pregúntale a Él. Hay que preguntarle al Señor, ¿por qué esto? Y Él nos dará la respuesta. Y entonces, aquí está la respuesta para la misma familia. ¿Por qué se fue? Porque Dios era su voluntad, lo mejor para ella, no para nosotros. Para nosotros, después vendrán. ¿Y cuál vendrá para nosotros? Ella, ante la presencia de Dios, ahora se va a encargar de abogar por sus seres queridos. Esa es la intercesión. Lo que muchos no aceptan, los hermanos separados que no aceptan, ¿cómo es posible pedirle a un santo? ¿Y para qué pedirles a ellos directamente a Dios? Bueno, pues pregúntenle a Dios, ¿por qué permitió que Pedro curara a aquel hombre paralítico? Pues hay que preguntarle a Dios. Si esa fue su voluntad, pues entonces en la voluntad de Dios se explica todo. Voluntad del mismo Dios. Y Dios no se equivoca y en su voluntad Dios todo lo hace bien, porque todo Dios lo tiene en orden. Así las cosas. Así debemos de preguntarle. ¿Tenemos dudas? Pregúntenle a Él. Hay que preguntarle a Él. Él es el dueño de la vida. Es el dueño de toda la creación. Él sabe por qué hizo las cosas. Él sabe por qué. Tenemos que marchar primero unos y luego otros. Eso lo sabe Él. Por eso hay que preguntarle a Él. Y si entonces queremos la respuesta, pues ya está aquí. Fue voluntad de que curara al paralítico y lo curó. La voluntad de Dios fue que Cristo tenía que padecer y entregar su vida para salvarnos y se realizó. Por eso entonces quiere Cristo que entiendan ellos que está escrito la voluntad de Dios. Yo quiero que Dios me explique varias cosas que tengo duda. Escucha su palabra y lo vas a comprender mejor. Por eso siguió caminando. Ese significa el camino de la vida. Cuando los acompañó en el caminar, lo que quiere decirnos el Evangelio es que Cristo camina a nuestro lado, pero no lo tomamos en cuenta. Discutimos, hablamos aquí entre nosotros y demás, y a Cristo, ¿cuándo lo tomamos en cuenta, Dios? Para nada. No lo tomamos en cuenta. Por eso vienen las dudas. Pero si lo tomáramos en cuenta, encontraríamos la respuesta a tantas cosas que nos inquietan y que no entendemos. ¿Y dónde lo voy a encontrar? En su palabra. Así de fácil. Veamos. Dice que caminó con ellos y les comenzó a explicar desde Moisés, es decir, los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, eso significa Moisés, y los profetas. Y todos los textos que hablaban de él, de su pasión, de su muerte, de todo lo que haría el Mesías, se los fue explicando y lo fueron entendiendo y comprendiendo. El mismo Cristo Jesús les fue narrando todo. Llegaron a Emaús, llegaron a su casa, él hizo como que iba de largo, más lejos, ellos dieron vuelta para entrar al poblado de Emaús y entonces le dijeron, oye, ya está haciendo tarde, pronto va a oscurecer, quédate con nosotros. Y se regresó y dice que entró para quedarse con ellos, se quedó con ellos. ¿Y cómo se quedó con ellos? No dice que desapareció, ahí viene lo que interesa. Se sentó a la mesa, era la hora de cenar. Recuerden bien que para el judío el día en tiempos de Cristo terminaba a las 6 de la tarde, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde, ¿qué hay que hacer? A encerrarse y a descansar. Al siguiente día a madrugar. Por eso, cuando entró, ya estaba a la mesa, tomó un pan de la mesa. Si había una lámpara de aceite que iluminaba el que estaba en la mesa, pudieron haber visto las llagas, sí,
Pero San Lucas no quiere que nos fijemos en eso, que nos fijemos en algo más profundo. Entonces, cuando Él partió el pan, fue cuando les dijo, hizo una oración, tomó el pan, hizo una oración de bendición, lo partió, coman, ese es mi cuerpo. Y fue cuando lo reconocieron y se les abrieron los ojos, por las palabras que dijo, no por las llagas que vieron en sus manos, sino precisamente lo que estaba diciendo, es mi cuerpo, y reconocieron. ¿Quién había dicho eso? Cristo Jesús. Por eso lo que han hecho es, ellos quererlo detener, se desapareció. Para poderles decir, ¿dónde estoy? En la Sagrada Eucaristía. Me quedo en la Sagrada Eucaristía. Por eso dijo, entró para quedarse con ellos, sí, pero en la Sagrada Eucaristía. Cenaron, se levantaron y nuevamente se regresaron a Jerusalén. Otros 11 kilómetros. Regresarse y poder llegar. ¿Y de qué hablaron? Primero al llegar, dice claramente que los mismos apóstoles que estaban reunidos con otros discípulos, dijeron, verdaderamente ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón, es decir, a Pedro. Y dijeron ellos, muy bien, ahora viene lo nuestro. Pues a nosotros se nos apareció en el camino y nos explicó las Escrituras. Y llegando a la casa, partió el pan y nos dijo eso. Ahí fue donde lo reconocimos, en la fracción del pan. Por eso a Cristo se le reconoce su presencia en la Eucaristía. El Señor vivo resucitado está presente de una manera especial, realmente, en la Sagrada Eucaristía. Esto es, y escuchen, primero escucharon lo que fue la Escritura, y la segunda parte es comulgar su cuerpo santísimo. Son dos cosas. Son las dos cosas que celebramos en la Santa Misa. Escuchar la palabra de Dios y ofrecer el sacrificio eucarístico, que fue lo que vivieron los discípulos de Emaús. Escuchar a Cristo que les explicó las Escrituras y después participar de la Eucaristía en la fracción del pan. ¿Qué nos queda a nosotros? Es eso. ¿Dónde encontrar a Cristo? En la Eucaristía. ¿Tienes alguna duda? Ve, pregúntale a Él, ahí está en el sagrario. Y dile, ¿por qué esto? Tengo dudas en eso, no entiendo eso, no entiendo el otro. Y te lo va a explicar. Y te va a decir, escúchame primero en mi palabra y luego platicamos en silencio tú y yo. Y es donde Dios habla. Por eso, para quien ya se fue, y en ese tiempo de Pascua, vamos a encontrar la respuesta, y muy clara la respuesta. Si Delfina se estuvo alimentando del cuerpo santísimo de Cristo, eso fue lo que la unió a Cristo, está claro. En ese caminar de su propia vida es unirse a Cristo Jesús. En ese caminar de su vida es confiar en Cristo Jesús, buscar el temor de Dios. Es ese caminar, el caminar en la vida, el abandonarse en Dios, el confiar en Dios. Y bueno, como la palabra de Dios no se equivoca, entonces escuchamos ya el pasaje. La respuesta está en la primera lectura. No tengo nada que darte, pero te voy a dar lo que yo tengo. En nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y con esa palabra nos quedamos. Esa es la respuesta que Dios nos da hoy. A quien comulgó, a quien confió en Él, a quien se dejó acompañar de Cristo en su propia vida y a quien aceptó y lo descubrió en la Sagrada Eucaristía y se alimentó de Él. Delfina, esas son las palabras. Levántate y camina. Y es el deseo, esto, de participar de la otra vida. El poder estar ante la presencia de Dios. Aquí solamente hay un cadáver. Lo que salió de ella fue el alma, que no muere y ya está ante la presencia de Dios. Son las gracias que Dios concede. Y hoy así ha hablado el Evangelio, la misma palabra de Dios. Y aquí esa es la respuesta más clara. ¿Para qué le buscamos? Dios concedió a ella poder levantarse, es ir y poder presentarse ante Dios. Ir ante la presencia de Dios. Por eso en ese tiempo de gracia, en ese tiempo de Pascua, ya vivió la Pascua.
el paso de la muerte a la vida eterna. Que el Señor pues le conceda a nuestra hermana Delfina estar contemplando a Dios cara a cara. Así sea. De pie.